Bueno, lo primero que quería decir es que hablar de Aristóteles hoy pues es una apuesta que está afrontando el Ateneo Mercantil de Valencia con toda la firmeza, con toda la contundencia, vamos a decirlo así. Y es una apuesta, más que arriesgada, es una apuesta muy audaz. Y no porque sea yo el ponente, ni mucho menos, sino porque la figura de Aristóteles es una figura para redescubrir, como he tratado de hacer ver en las sesiones anteriores, sesiones en las que he presentado al personaje y he acotado, digamos, su caracteriología también frente a otros filósofos que le precedieron, como fue el caso de su maestro Platón. Y una segunda sesión que tuvo lugar pues, hace unas semanas, antes de, pues de la Semana Santa en este caso, y que versó sobre ser bueno y ser noble en Aristóteles, es decir, una apuesta por planteamientos éticos. El objetivo que tiene esta sesión es lanzar algunas pinceladas, algunas instancias de reflexión sobre la metafísica de Aristóteles. Y ya adelanto que es un empeño complejo, porque la metafísica de Aristóteles pues es una obra relativamente inacabada, aunque más cerrada paradójicamente que la política del propio Aristóteles, política que veremos en próximas sesiones de este mismo ciclo sobre Aristóteles. Es difícil extraer alguna cita que pueda ser emblemática en la metafísica, porque hay pluralidad de citas célebres en los 14 libros de los que consta. La mayoría de ellos escritos por Aristóteles y alguna interpolación de alguno de sus discípulos en el Liceo. Yo he querido extraer un texto que me sirve de hilo conductor para donde quiero llegar hoy, que es, por cierto, confrontar a Aristóteles y el aristotelismo con la problemática con la que nos enfrentamos hoy y ahora. Por tanto, que nadie piense que esto es un pensamiento arqueológico que tuvo lugar en el siglo IV a.C. y que fue su culminación, y que el resto, pues es mirar con nostalgia a ese pasado que ya pasó, ni mucho menos. Mi objetivo es tratar de temas de candente actualidad, como ya ha adelantado mi presentador, don Pedro López, y lo quiero hacer, eso sí, de la mano de algún texto de Aristóteles que sea lo suficientemente rico para dar mucho de sí. Y la temática de esta conferencia pues hace honor precisamente a los temas tratados en un fragmento extraído del libro Gamma de la Metafísica. Dice así: la sofística, desde luego, es sabiduría solamente en apariencia, y los dialécticos discuten acerca de todas las cosas, y lo que es constituye lo común a todas las cosas. Y discuten evidentemente acerca de tales cosas porque son el asunto propio de la filosofía. En efecto, la sofística y la dialéctica discuten acerca del mismo género que la filosofía, pero ésta se distingue de la una por el alcance de su capacidad y de la otra por el tipo de vida elegido. Y es que la dialéctica es tentativa y refutadora sobre aquellas cosas que la filosofía conoce realmente. La sofística, por su parte, aparenta ser sabiduría, pero no lo es. Bueno, pues como se ve, el modo de argumentar de Aristóteles es complejo de seguir y tiene tendencia a introducir algunas interpolaciones para recalcar algunos aspectos sobre los que quiere enfatizar más, y en ocasiones eso hace que un lector ordinario pues pueda perfectamente perder el hilo. Pero hay, como hemos visto, tres conceptos clave que aparecen extraídos del libro Gamma de la Metafísica, el libro cuarto, de los 14 de los que se compone esta gran obra. Y quería hacer algún matiz que sea especialmente relevante a propósito de qué es filosofía
qué es sofística y qué es dialéctica. Así soy fiel al título propuesto. Cuando hablamos de filosofía para Aristóteles, estamos hablando de lo que nosotros entendemos ahora y nombramos por metafísica. ¿Por qué? Porque la noción de metafísica, por cierto, estaba bastante lejana al quehacer de Aristóteles. Aristóteles no escribió un libro llamado Metafísica, por paradójico que resulte, por extraño que parezca. Metafísica es un compendio de libros que versan sobre temáticas que van más allá de la física. Y en una recopilación posterior que hizo Andrónico de Rodas, las llamó meta por ir más allá, por trascender a la física. Pero Aristóteles realmente no habló de metafísica. Aristóteles, cuando hablaba de filosofía, y la distinguía de la ética y de la política y de la lógica, cuando hablaba de metafísica, no quería nombrarla como tal, hablaba de filosofía. Y en concreto, hablar de filosofía Aristóteles es hablar de filosofía primera. Filosofía y filosofía primera, digamos, serían como una tautología. ¿Y de qué versa la filosofía primera? Pues para Aristóteles versa sobre los primeros principios. Primeros principios que en el ámbito de la razón teórica o especulativa son referentes universales. Son axiomas que, como él mismo compara con la matemática, no requieren una ulterior justificación. Porque, de lo contrario, asistiríamos a un regreso al infinito. Esa es la filosofía para Aristóteles. Y esa filosofía se llama filosofía primera porque versa sobre los primeros principios. ¿Y cuáles son esos primeros principios? Pues los trascendentales que llamamos. Pues la verdad, el bien, la belleza y la unidad. 4 grandes nociones que han quedado diluidas en nuestro tiempo, que han quedado irreconocibles en ocasiones. Empezando por la belleza, porque se ha considerado lo feo o la fealdad como una categoría estética más. Por tanto, el sentido último de la belleza ha quedado totalmente eclipsado. Y eso ha sucedido principalmente pues, en el inicio de la posmodernidad, aunque previamente, en plena modernidad, con las vanguardias, ya la fealdad ya se incorporaba como categoría estética. La noción de bien ha quedado totalmente reemplazada por otras nociones que no son ni mucho menos sustitutivas. Han quedado reemplazadas más bien por lo correcto. Y lo bueno en Aristóteles no es sinónimo de lo correcto, porque lo correcto es lo que es afín a una norma. Y una norma no es toda la ética o todo lo que Aristóteles entiende por ética, que entiende que está compuesta por normas, por bienes, por virtudes. La verdad es otro de los conceptos que está más en crisis en nuestro tiempo. Lo comentaba don Pedro López hace unos minutos en la presentación. La verdad nos resulta incómoda, nos resulta en ocasiones impertinente, agresiva. Queremos diluir la verdad, queremos vivir como si la verdad no fuese necesaria, no fuese relevante. Y nos conformamos con las llamadas posverdades, que en el fondo son simulacros de verdad y que, bueno, pues tienen como premisa mayor la de motivar al auditorio, la de hacer que quienes nos sigan se pongan a la acción, me crean de un modo que les lleve a plantar cara ante cualquier realidad y a partir de ahí pues, estén en condiciones de aportar pues, un seguidismo, un gregarismo a lo que yo les transmito. Por tanto,
subjetivismo radical absolutamente ajeno a la verdad tal y como la entiende Aristóteles. Aristóteles entiende un doble sentido de verdad: verdad teórica y verdad práctica. Y la verdad es el resultado del ejercicio de la razón teórica en un caso y de la razón práctica en otro caso, respectivamente. Hablar de verdad teórica hoy resulta para algunos incluso una provocación, porque asistimos, como plantea la profesora Ana Marta González, asistimos a un auge e incluso a una apología del presentismo y del experimentismo. El presentismo significa que no me importa el pasado ni miro hacia el futuro porque sacralizo el presente, el hoy y ahora, el carpe diem. Y el experimentismo tiene un sesgo, digamos, afectivo, emocional. Experimentismo es que yo tomo por verdadero lo que experimento afectivamente, lo que me motiva, lo que me conmueve, lo que me emociona. Fuera de ello, no tomo nada por verdadero. Por eso hablar de verdad hoy resulta ciertamente complejo. Para Aristóteles, la filosofía primera es la filosofía que busca en alto grado el conocimiento. Eso que las universidades, la universidad como institución está llamada a catalizar, a proyectar y muchas veces rehúye de ese compromiso identitario como institución que es de servicio a la sociedad, de servicio a los estudiantes, a los jóvenes y a cualesquiera profesionales que quieren formarse. Ese conocimiento, reitero, es un conocimiento que tiene una versión en Aristóteles teórica y práctica, pero siempre es un conocimiento de las cosas tal como son. Es un conocimiento realista, es un conocimiento que presupone el sentido común. Es decir, Aristóteles no elabora constructos artificiales para poder defender sus postulados. Aristóteles no construye la verdad. Aristóteles se deja poseer por la verdad y es un aspecto esencial ese último. ¿Y qué sucede en nuestro tiempo? Pues los autores, los filósofos Fernando Inciarte y Alejandro Llano plantean que asistimos a una grave crisis del conocimiento que es reemplazado por dos instancias que tienen mucho que ver entre ellas, pero que en ocasiones eclipsan o aniquilan incluso la propia noción de conocimiento. Y se refieren ellos a la expresión y a la comunicación. La expresión, es decir, cómo nos dirigimos a los demás, la forma de nuestros argumentos, el estilo que empleamos, es más importante que el contenido, es más importante que el conocimiento, nos dirán. Y esto sucede en la posmodernidad de un modo palmario. Y como un paso más allá, lo que importa es comunicar lo que hacemos. No tanto comunicar en verdad, sino comunicar mucho y dirigirnos no tanto a personas imaginarias, sino a personas concretas a las que damos por sentado que su grado de conocimiento es escaso o irrelevante y, por tanto, estamos siempre partiendo de cero. En este capítulo estamos muy cerca, ahora sí, muy cerca de la sofística y de la dialéctica. ¿Y qué dice la sofística? Pues plantea una afirmación que defiende el filósofo francés Pierre Banc en su obra El problema del ser en Aristóteles, plantea un aspecto que es esencial, y es que la diferencia entre el ser y el no ser es irrelevante.
lo único trascendente, aunque esa expresión sería problemática, vamos a decir, lo único que se salva es el discurso. Hay una sacralización del discurso. Y el discurso, para la sofística, no conlleva hablar de, sino hablar a, que es distinto. No se trata de hablar de algo con convicción. Eso es secundario. Lo importante es el receptor, a quién nos dirigimos. No hace falta decir que la sofística hoy ha tenido una especial impronta en el ámbito de la comunicación de masas. Y se habla mucho, precisamente, del receptor. Todo está en función del receptor. Y tanto es así que podemos encontrarnos en situaciones ciertamente complejas, sobre todo cuando el auditorio, que sería el protagonista, pues no es conocido, no lo reconoce como tal el conferenciante, e incluso el auditorio es la antesala de otros auditorios que pueden entrar en escena. Esto lo plantea muy bien el filósofo escocés Alasdair MacIntyre, un seguidor de Aristóteles, en su obra Tres versiones rivales de la ética. Abunda en sus conferencias Gifford, abunda en la idea de que el género conferencia es un género que está en auténtica revisión, porque el conferenciante de hoy no comparte convicciones fundamentales con el auditorio. Es más, teme en ocasiones proferir ciertas convicciones o ciertos detalles en su exposición que pudieran dejar incoado su modo de ser en el mundo, porque eso le puede generar problemas pues, de protagonismo, le puede llevar incluso al ostracismo, o por qué no decir a la cancelación, que es uno de los conceptos clave de nuestro tiempo. Nunca se ha hablado tanto de libertades públicas, y nunca ha habido mayor miedo a la libertad, al ejercicio de la libertad. ¿Qué aporta la metafísica de Aristóteles? Pues aporta estudiar en torno a una ciencia primera, que, como dirá Aristóteles, estudia el ser en cuanto ser y sus atributos esenciales. Es decir, no se conforma con las contingencias, con los accidentes, con los efectos, sino que ahonda en las causas, en las esencias. El Tribunal Constitucional en España, cuando habla de proteger ciertos derechos, habla de proteger su contenido esencial, con el riesgo coadyuvante de socavar, de desnaturalizar un derecho cuando no se respeta el contenido esencial. Digamos que la gran contribución de Aristóteles a la filosofía, a la historia de la filosofía, es reivindicar el papel de la esencia. Una esencia que no es un proceso estático, es un proceso, digamos, de esfuerzo contenido, buscando la verdad, siendo buscadores de la verdad. Ese es, digamos, el legado de Aristóteles. Que no nos conformemos con lo que se ve, sino que ahondemos en lo que no se ve, partiendo de lo que se ve, y no para construir una realidad superpuesta, una realidad duplicada, como podían ser las ideas platónicas frente a las opiniones. Aristóteles plantea decididamente la necesidad de afincar la noción de naturaleza, la noción de lo que él llama biología, y por cierto, de biología, pues Aristóteles se le ocupó mucho en sus últimos años, curiosamente. Sus últimos años no fueron tanto metafísicos como pues, de estudioso de las ciencias de la naturaleza. Y Aristóteles plantea la necesidad acuciante de dotar de entidad propia, de estudiar el ser en cuanto ser y todo lo que le concierne al ser. ¿Y cuál es la gran ventaja de este planteamiento? Con las dificultades consiguientes. Que las disciplinas
como pueden ser la antropología filosófica a través de su obra acerca del alma, o la filosofía moral, pues a través de la ética eudemia o de la ética nicomaquea, o la política como filosofía práctica o filosofía de la ciudad, no incorporan contenidos filosóficos en clave extrínseco, sino que necesariamente no aparecen desde fuera, sino aparecen como entidades que desde dentro orientan la acción humana y reflexionan sobre el carácter, sobre la naturaleza del individuo. Ese es, sin lugar a dudas, el auténtico legado de Aristóteles. ¿Y qué sucede en nuestro tiempo? Sucede, entre otros factores, que asistimos a una profunda escisión entre teoría y práctica. Parece que los contenidos teóricos tienen poco que ver con la práctica y viceversa, y nos quedamos cada vez más afincados en la práctica. Pero hay otros problemas en nuestro tiempo. A mi modo de ver, el fundamental es incorporar nociones de filosofía práctica en clave básicamente extrínseca. Es decir, con un carácter meramente moralizante, con un carácter donde si te quieres avenir, pues adelante, es una invitación que te hago. E incluso si no tengo confianza en que te puedas adherir, tendré que reprenderte de algún modo, tendré que reprocharte de algún modo, tendré que corregirte de algún modo. Pero ¿cuál es el problema de estos planteamientos? Sin lugar a dudas que están muy lejos o muy lejanos de la excelencia, que es el leitmotiv fundamental de Aristóteles. Porque detrás de la bondad, detrás de la nobleza que hablábamos en la sesión pasada, lo que asistimos es a una búsqueda de la excelencia. Y esa búsqueda de la excelencia presupone el análisis riguroso del ser en cuanto a ser y las categorías que le corresponden en cuanto a ser. Más bien, tenemos en nuestro tiempo deseos de alejarnos de planteamientos filosóficos y conjugar de forma ambivalente, pero preocupantemente contradictoria, el racionalismo tecnocientífico con un marcado antirracionalismo sobre los fines últimos. De tal forma que en nuestro tiempo la causa final, de una de las 4 grandes causas que intitula Aristóteles en su primer libro de la metafísica, causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, la causa final ha quedado soslayada por completo. Es decir, no sabemos hacia dónde vamos, no queremos reflexionar en torno a fines últimos. El para qué ha quedado totalmente silenciado, ha quedado totalmente postergado del discurso, que para los sofísticos, para la sofística de tiempo de Aristóteles y para la neosofística de nuestro tiempo, es la instancia calibradora de la verdad. O dicho de otro modo, la verdad se valida sí y solo sí en el discurso, según la sofística de nuestro tiempo. También según la sofística a la que Aristóteles se enfrentaba permanentemente. Y se enfrentaba con buenas maneras, en su retórica y también en su metafísica y en sus analíticos posteriores. Y se enfrentaba con aquellos que violentaban el principio de no contradicción. Es decir, que sostenían que una cosa es y que una cosa no es al mismo tiempo, según conveniencia, según ese auditorio que me penaliza o que me premia de algún modo. Reivindicar una sana comunicación es uno de los grandes temas pendientes. En tiempos de grave manipulación como los actuales, donde el discurso parece erigirse en una instancia de confrontación, y eso se llamaría dialéctica, o una instancia de burda manipulación, se convierte en esencial volver a las raíces del pensamiento aristotélico, a las raíces de la metafísica aristotélica. ¿Por qué?
Porque no es solamente necesario pensar en qué proyección tiene nuestro discurso, sino que nuestro discurso esté, digamos, sujeto a la verdad de los hechos. Que no seamos nosotros creadores de hechos a través de experiencias psicoafectivas, sino que la realidad nos preceda, nos guíe, nos impulse. Y esa realidad ha de, digamos, orientar de un modo amable la vida de nuestro tiempo. Y no precisamente a través de luchas cainitas, de luchas fratricidas, de luchas disonantes entre quienes tienen poder y quienes aspiran a tenerlo. Y ese es uno de los riesgos de la dialéctica, la reivindicación del discurso como un modo para refutar opiniones que no nos convencen en un momento dado, porque queremos apuntalar, queremos promover nuestras opiniones. Centrarnos en la realidad, centrarnos en lo que en verdad es y no en una mera ilusión, en un mero constructo idealizado, que supuestamente se validará u otros validarán, aunque no sea yo el competente en hacerlo, como han hecho distintos teóricos sociales y políticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es uno de los desafíos que tenemos en el ámbito del pensamiento. Y quiero apuntar un detalle más antes de pasar, como es natural, a que haya un coloquio abierto con el público presencial y con el público que nos sigue desde muy lejos en ocasiones. Tenemos como gran legado para nuestro tiempo reivindicar el sano papel de la verdad en la comunicación interpersonal, en la comunicación política, en la comunicación en el seno de las organizaciones. La verdad expresada en tono amable, en tono constructivo. La verdad que busca bienes últimos y no se conforma con el sumatorio de intereses generales, de intereses de mayorías aritméticas frente a minorías que aspiran a dejar de serlo. Y en nuestro tiempo convulso en ocasiones, en nuestro tiempo en donde la verdad se soslaya y se busca el oportunismo, se busca descollar, llegar antes, más y mejor que otros, a veces por atajos impropios e indebidos, en este contexto conviene reivindicar un pensamiento hecho, forjado a través de categorías que no son meros ideales, sino que son nociones básicas que ayudan a la comunicación interpersonal y, sobre todo, ayudan al ejercicio del raciocinio. De ese raciocinio que puede ser silogístico, si nos adecuamos a la lógica y, en algunos casos, a la propia filosofía primera, y ese discurso que busca, ante todo, reflexionar en torno a lo que más nos une, a lo que más perseguimos, que es la felicidad como fin último. Que logremos ese propósito, pues dependerá, como es natural, de una sana guía de lecturas en torno al legado aristotélico, del que hay, por supuesto, permanente actualización en nuestro tiempo, un tiempo de contrastes, un tiempo donde se escribe mucho y valioso y también donde se escribe pues, panfletos, tebeos que desdicen de lo que importa la filosofía hoy y proyecta la filosofía como saber de ultimidades. Que Aristóteles nos pueda orientar en este proceloso mundo en el que nos encontramos hoy no deja de ser pues, una auténtica oportunidad
y yo, por supuesto, personalmente me adhiero a ella como instancia que puede hacernos redescubrir lo esencial y dejar a un lado lo efímero, lo accidental, lo contingente. Muchas gracias. Fantástico, ha sido maravilloso. Pocas palabras, una gran síntesis. Bueno, en primer lugar, la metodología que empleamos es que los que están aquí presentes tienen preferencia sobre los que nos están escuchando y viendo a través del streaming. Entonces, pues si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta, pues a ver, necesitamos, Jesús, el micrófono. Vamos a ver si te da... Exacto. Te vamos a dar micrófono para que hables y así te escuchemos todos. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, yo imagino que habrán habido épocas de la historia donde algunos de los principios de Aristóteles se han perdido, ¿no? Pero en nuestra época parece que se han perdido todos. Entonces, ¿cuál puede ser la razón de que en nuestra época se han perdido todos? No sé si será, por ejemplo, la comodidad. Un poco porque el mundo moderno nos promete una vida más fácil y supone algún sacrificio buscar la verdad, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias por la intervención, que seguro que da mucho juego y que va a ser difícil que responda en su totalidad al auténtico desafío que plantea usted en su pregunta. Bueno, hay distintos factores que han podido favorecer el eclipse de la metafísica aristotélica en nuestro tiempo. Por una parte, el cientificismo de la modernidad, que pone en cuestión algunos postulados de la biología y de la física aristotélica, y eso pues pudo ser un canal, digamos, de retroceso en cuanto a la proyección de la filosofía aristotélica. Ese es uno, pero no es el único, ni mucho menos. Y hay, sin lugar a dudas, pues un modelo en nuestro tiempo que ha tenido una fuerza inusitada y que está encabezado, o ha estado encabezado por el filósofo norteamericano Richard Rorty, cuando habla en su obra de tres grandes temas: contingencia, ironía y solidaridad. Bueno, pues estos tres temas tienen un sesgo absolutamente inmanente. Y esa apología, vamos a decir, del contingentismo, de lo efímero, pues ha sido, digamos, la clave de bóveda de la posmodernidad hoy. Como es natural, un sistema filosófico de primera magnitud como el de Aristóteles, pues parece o parecerá demasiado pretencioso y por tanto nos quedamos en algo mucho más manejable, nos quedamos en algo mucho más discursivo, mucho más interactuante, pero no necesariamente más verdadero. Por tanto, ese es uno de los riesgos, pero al mismo tiempo factor explicativo que da a conocer, digamos, el eclipse del pensamiento aristotélico. Pero me quedo con un tercer factor, y es que Aristóteles representa la tradición en la filosofía. Y la tradición, como sabemos, y sabe usted perfectamente, está en estos momentos en tela de juicio. ¿Por qué? Porque aparecen muchas expresiones en el discurso, digamos, contemporáneo, expresiones de yo no le debo nada a nadie, no me siento partícipe del país que habito, no tengo que dar cuenta a nadie de mis acciones. Claro, planteamientos así suponen una ruptura drástica frente a la tradición. ¿Por qué? Porque rehuimos ser partícipes de un legado que otros han construido y otros se han sacrificado y han dado su vida para que nosotros vivamos en un régimen de libertades como podemos vivir en nuestro tiempo. Pero como el pasado cada vez queremos que cuente menos
Y el futuro, pues evidentemente, algunos o bien se proyectan en ese futuro como si fuera hoy, y otros más bien el futuro lo dejan soslayado, pues sacralizando el presente y la inmediatez, la instantaneidad. En ese contexto se entiende que la tradición que enarbola el pensamiento aristotélico pues quede en un segundo plano. Ginés, me gustaría apuntarte para que lo comentes el nuevo resurgir en la actualidad de hoy, sobre todo en la filosofía anglosajona y alemana, que son los dos grandes potentes, el redescubrimiento que está suponiendo precisamente Aristóteles. Pues sí, la verdad es que el mundo contemporáneo pues tiene muchos contrastes, como antes he querido señalar, y a partir de los años 80 del siglo XX pues se asiste a una proliferación de disciplinas de llamadas éticas aplicadas. Éticas aplicadas, bioética, ética empresarial, etc. Y a través de esta vía, que no es la única, a través de esta vía hemos vuelto a Aristóteles. Hemos vuelto a un pensamiento que incorpora las virtudes en el ejercicio diario, en el ejercicio cotidiano, en el ejercicio profesional. Esa es una de las claves por las que Aristóteles, digamos, está de enorme actualidad. Pero hay una razón todavía mucho más poderosa que esa, a mi modo de ver, y es porque se está redescubriendo la necesidad de afianzar con solidez los planteamientos de filosofía práctica que hasta el momento pues parecía que se convertían en filosofía primera, y no lo son ni pueden serlo. El hecho de buscar fundamentos para esa filosofía práctica, llámese filosofía del derecho, filosofía moral, filosofía política, ha sido ocasión, sin lugar a dudas, para que muchos aniden en las profundidades de la metafísica y de la metafísica de Aristóteles. Y por otra parte, también se da una circunstancia especialmente señalada, y es que autores deconstruccionistas, autores que se enfrentan a la modernidad en nuestro tiempo, que deconstruyen la modernidad, su crítica, digamos, falsacionista en ocasiones, no alcanza a Aristóteles. Por tanto, Aristóteles podría quedar salvado de esa crítica. Y en ese contexto, para muchos, Aristóteles merece ser redescubierto. Y en ello pues, están también, como es natural, pues, grandes universidades de Europa, como has señalado, que están en estos momentos afianzando pues, tradiciones de estudio sobre Aristóteles. ¿Alguna pregunta más? Respecto a la posverdad, nos enfrentamos a la paradoja de que tiene que admitir la libertad de expresión. Es decir, la verdad absoluta hoy día es muy difícil de hacerla comunicable, porque ante un multiculturalismo como el actual, cada uno posee sus verdades subjetivas que las quiere comunicar a través de algún procedimiento. Entonces, mi pregunta sería, para entender mejor lo que Aristóteles pretende, ¿tendríamos que echar mano de Isócrates como un constructor de una retórica que pueda servir a distintas verdades o a distintos discursos? Pues muchas gracias por la pregunta, que tiene gran calado. Bueno, pues yo quería decir dos cuestiones sobre ello. La primera es que no es necesario, no es necesario salir de la retórica de Aristóteles para mejorar a Aristóteles o acudir en este caso a Isócrates. No sería necesario. No sería necesario porque Aristóteles es especialmente prudente cuando habla en su retórica a la hora de distinguir entre lo verdadero, lo verosímil y lo falso. Y considera que lo verosímil forma parte de, digamos, de toda construcción retórica. Y si en el ámbito de la filosofía moral habla del justo medio,
también habla de lo verosímil, es decir, Aristóteles no es un dogmático. Y Aristóteles puede ayudar sus reflexiones, no estereotipadas esas reflexiones, pero puede ayudar hilvanar sus reflexiones para entornos incluso multiculturales hoy. ¿Por qué? Porque el multiculturalismo puede entenderse como una auténtica oportunidad, y lo es, o puede entenderse pues, como una pérdida de identidad. A mi modo de ver es una oportunidad, pero no para buscar un mínimo común denominador ideológico, sino para que cada tradición emplee argumentos, como diríamos, de razón pública, argumentos en un debate público que vayan más allá de sus creencias en un momento dado, es decir, que puedan ser compartidas por otros. Y como es natural, pues hay tradiciones religiosas en las que eso es más factible que en otras tradiciones religiosas, donde es difícil, digamos, trascender de la fe a la razón y de la razón a la fe. Es más complicado. Pero sin abundar en ese detalle que nos llevaría a otra conferencia, sin lugar a dudas, considero que no se trata de menguar las exigencias por el hecho de encontrarnos en un escenario multicultural, sino hemos de afianzar el respeto que a todos es debido, un respeto que se proyecta sobre la persona y la personalidad de cada individuo y no tanto sobre los contenidos que pueda articular en un momento dado, porque no todos valen igual y porque merecen un sesudo análisis esos contenidos que pueda articular en un discurso. Pero esos discursos deberán ser confrontados en un escenario donde todos podamos hablar en unas condiciones, digamos, sin cortapisas, sin asimetrías, sin distingos, sin discriminaciones. Y claro, eso es un escenario ideal, el escenario que plantearía Habermas, de condiciones ideales de habla, que por supuesto, como desideratum, pues puedes tener su alcance, pero volvemos a lo anterior. El discurso como tal no es el que es verdadero o falso. Es verdadero o falso lo que subyace en ese discurso, los contenidos de ese discurso. El discurso solo pone a prueba esos contenidos verdaderos o falsos, pero no los hace verdaderos o no los hace falsos. Lo digo porque en ocasiones asistimos a un deslizamiento entre lo que es y lo que parece ser o lo que se comunica. Y fruto de ese deslizamiento nos encontramos con poderosas instancias manipuladoras hoy en las que parece que nos llevan por un lado y en realidad es por otro. Un apunte. ¿Sería quimérico una ética mínima como un denominador? La ética mínima, yo creo que no soy aquí quien para hablar de ella porque tiene una autoridad en esta ciudad de Valencia que es la catedrática Adela Cortina, que es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y es la promotora de esa ética mínima de intersección entre el planteamiento de Rawls, por una parte, en el mundo anglosajón y de Habermas en la Europa continental. Ética mínima es un concepto que en su día fue especialmente novedoso, finales de los 80, principios de los 90 del siglo XX, y que es un concepto que, bueno, pues que puede servir de base, digamos, para una discusión sosegada, para una discusión incluso amistosa. Pero tiene un problema de enorme actualidad, y es cómo distingue realmente qué contenidos son de ética de mínimos y qué contenidos son de ética de máximos. Es decir, es una distinción, es una diferenciación muchas veces artificial. Y hay temas, conceptos, nociones clave que pueden estar a caballo, según ese planteamiento ético, entre lo uno y lo otro. Parece que la ética mínima solo ha de ocuparse de consideraciones basadas en la justicia. La ética de máximos, en cambio, tendría que basarse en la felicidad. Pero claro, ¿cuál es el problema de fondo? Que el planteamiento
a partir de postulados kantianos, de la ética de máximos, considera la felicidad, al modo kantiano, como un ideal de la imaginación, como algo que cada cual tiene que gestionarse. Y dejamos para la vida privada que cada cual se lo gestione. Y entonces nos quedamos con un planteamiento con vocación pública que será la ética mínima. Pero, ¿hasta qué punto en escenarios tan cambiantes como los actuales estamos en condiciones de demarcar, como si de una ciencia natural se tratase, qué es mínimo y qué es máximo? Ese es mi interrogante, sin perjuicio de considerar que la ética mínima, que atiende cuestiones de justicia, pues merece ser tomada en consideración. Pero ¿de qué justicia estamos hablando? Porque ese es otro de los conceptos particularmente controvertidos en nuestro tiempo y que tiene una dimensión, como es natural, que afecta, como diría Aristóteles, a las relaciones interpersonales, léase justicia conmutativa, y sobre todo a lo que esperamos de la comunidad política, justicia distributiva. ¿Y qué sucede en nuestro tiempo? Pues que la justicia distributiva, como sabemos, acaba absorbiendo la justicia conmutativa. Y el resultado es que la justicia, más que una virtud, es una condición que garantiza un Estado. Pero un Estado muchas veces, como sabemos, a través de sus representantes, proyecta una marcada irresponsabilidad pública, política e institucional para asumir o para depurar ciertas complejidades y ciertos reproches que merecen sus actuaciones. Por tanto, el concepto de justicia no deja de ser también un concepto, como diría Alasdair MacIntyre en su obra Tras la virtud, un concepto cambiante al menos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos en el chat, lo digo porque... Vale. Bueno, pues entonces pasamos a las preguntas que tenemos en el chat. Una muy interesante es de Carlos Blanco, que dice excelente... Y dice lo siguiente: Aristóteles distinguió tres tipos de saber en la metafísica: saber productivo, saber práctico y saber contemplativo. ¿Me podría distinguir los dos primeros, es decir, el productivo y el práctico? Pues muchas gracias a Carlos Blanco por esta pregunta. Pues digamos que Aristóteles distinguió, como bien indica usted, pues distinguió entre los saberes theoréticos o contemplativos, los saberes poiéticos o productivos y los saberes práxicos o prácticos. La distinción entre los saberes productivos o poiéticos frente a los saberes prácticos es meridiana en el caso aristotélico y es una distinción entre un producto cuya obra, digamos, se finiquita de modo, digamos, real, de modo tangible, incluso a veces de un modo fugaz, mientras que un saber práctico implica no una realización que se verifica de forma inmediata, sino es un saber mediato por excelencia. Es un saber para gobernar la vida entera o la vida de una comunidad política. Por tanto, cuando queremos tomar una decisión, tenemos que acudir a un saber práctico. Cuando queremos producir algo, acudiremos a un saber productivo. Y, por cierto, el saber contemplativo requiere para Aristóteles una adecuada posesión de bienes naturales, incluso de riquezas y bienes para subsistir. No se trata de centrarse en la filosofía si no podemos sobrevivir. No, la filosofía es precisamente para reflexionar con serenidad y, por supuesto, estando, como se suele decir, bien alimentados. Primum vivere, deinde filosofare. Bueno, nos pregunta Javier Lucas, da las gracias, muchísimas gracias, profesor. Hablabais antes sobre la influencia de Aristóteles en la actualidad y buen ejemplo sería en educación el aprendizaje basado en proyectos, donde los alumnos trabajan de manera cooperativa en la resolución de un problema. Sí, es una faceta ciertamente significativa.
que proporciona Aristóteles. Aristóteles, entre sus legados, está la educación del carácter. Y ese carácter, para Aristóteles, gana enteros en la medida en que es magnánimo y en que es dado a la cooperación. La educación basada en la instrucción es una educación característica de la modernidad y absolutamente ajena a la tradición que enarbola Aristóteles. La instrucción, quedarnos en la instrucción, es un reduccionismo en el ámbito de la educación. Y hablar de educación, digamos, con iniciativa, educación basada en proyectos y basada en resultados finales, más allá incluso del propio proceso en sí, pues es resultado a su vez de la labor filosófica de Aristóteles, que promovió la educación del buen ciudadano, una educación de quien quiere participar en los destinos de su ciudad y que se enorgullece de ello y no lo ve precisamente como una losa, como un lastre, como una obligación, sino lo ve pues, como un destino de servicio. Muchas gracias. Marcos Osborne nos pregunta una cosa interesante. Dice, ¿cree que la ideología de género en el que cada individuo puede autopercibirse como considere oportuno sin atender a la naturaleza dada respeta los postulados aristotélicos? Aristóteles es, digamos, uno de los principales filósofos y además el primero, cronológicamente hablando, que se ha ocupado de la naturaleza y que se ha ocupado de forma sistemática de desarrollar una filosofía de la naturaleza. Porque en su teoría del conocimiento está primero la lógica, después está la filosofía de la naturaleza y por último está la metafísica, aunque, como antes decía, más que metafísica, que reconocemos hoy, sería filosofía primera. La filosofía de la naturaleza implica hablar del ser humano tal como es y del ser humano tal como debería ser. Y esa naturaleza humana, esa naturaleza originaria, tiene una fuerte impronta en Aristóteles, que llega a decir del hombre que es un animal que habla, es decir, un animal que tiene logos, y dice también que es un animal político, eso lo dirá en su obra Política. Es decir, que está llamado a entretejer los destinos de su ciudad, de su comunidad política, de su polis, en definitiva. Esa naturaleza, digamos, está absolutamente ajena, esa invocación a la naturaleza está totalmente ajena a considerar la naturaleza como un constructo fugaz que cada cual se da a sí mismo, que es, digamos, el adalid de la teoría o de las teorías de la ideología de género. Por tanto, la llamada perspectiva de género con la que muchos legisladores quieren reformular incluso leyes que han podido tener un particular asiento en relación con la regulación de la familia, del origen y del final de la vida humana, etc., pues evidentemente están en las antípodas los planteamientos donde la naturaleza como tal no existe, sino lo que existe es una maximización de deseos que queremos convertir en derecho. Y esa es una de las realidades de nuestro tiempo. Y esto tiene como trasfondo un subjetivismo radical donde la comunidad política ha quedado totalmente diluida y es el individuo el que, con un poder tecnocrático en ocasiones, con un poder que da la tecnología biomédica también, está en condiciones de, pues de reivindicar, o mejor dicho, de invocar su autonomía y a partir de esa autonomía, que es una autonomía de un yo desarraigado por completo, esperar que el Estado, en tanto que ente público institucional, le garantice, le otorgue ciertas concesiones o ciertos nuevos derechos. Es una realidad absolutamente ajena a la deliberación racional que es tan propia del planteamiento de Aristóteles. Aristóteles es, digamos, el precursor del arte de la deliberación, muy ajeno a imposiciones tan anidadas en la ideología de género de nuestro tiempo.